Muy buenas noches y bienvenido a su programa Acción Positiva. Estamos hoy empezando un nuevo día domingo en el cual le agradecemos que nos reciba en sus hogares para tocar de nuevo puntos interesantes para la vida nacional. Hace unos meses tuvimos acá el gusto de recibir al señor Ministro de Cultura y Deportes, al doctor José Luis Chea Urruela, embajador, a quien hoy le damos la bienvenida de nuevo. Bienvenido, señor Ministro. Muchas gracias, doctor. Un placer estar aquí en Acción Positiva. Muchas gracias. Como se recuerda, Ministro, esa vez platicamos sobre el hecho de que nos gustaría darle seguimiento a esa labor que le toca a usted enfrentar en un área tan importante, tan sensitiva y podríamos decir a veces un poquito olvidada de nuestro quehacer nacional, como es el área de la cultura, los deportes, siendo tan rica nuestra historia, nuestro legado cultural, siendo tan grande la necesidad de ese deporte recreativo para una población que cada día crece más, señor Ministro, y ahora somos ya 16, 17 millones. Y obviamente dentro de una vida saludable, dentro de una vida integral, el deporte y la cultura son fundamentales. Así que bienvenido, señor Ministro. Muchas gracias. Nos enteramos que estuvo usted recientemente, creo que en el primer viaje durante su gestión ministerial, visitando Alemania en relación a eventos culturales que ya se desarrollaban relacionados con nuestra historia, con nuestra cultura. ¿No nos cuenta un poquito cuál fue el motivo de este viaje? Sí, cómo no. En efecto, Guatemala por primera vez tiene una exposición itinerante de la cultura maya conformada por 185 piezas. Es, en términos arqueológicos, la exposición más importante que ha salido fuera de Guatemala. Tiene alrededor de 106 piezas que pertenecen al Estado guatemalteco, al Museo de Antropología, y también alrededor de 69 piezas de una colección privada del mundo maya y 3 piezas que pertenecen a Huachactún, al Museo José Antonio Guzmán. Estas 185 piezas, y por eso me refería, es fabulosa la exposición porque abarca todos los períodos maya y tiene desde vasijas, estelas, jeroglíficos, una enorme pieza de un jaguar y también hay jade, obsidiana, es decir, es muy, muy completa. Y la recepción que tuvo en Alemania fue muy, muy positiva. Había alrededor de 500 personas escuchando la inauguración y las frases que el ministro de Cultura, y el mensaje que el ministro de Cultura llevaba. Esta es una exposición itinerante que va a estar en 3 lugares. Ya estuvo en Holanda, en Drenthe, en la ciudad de Assen, donde asistieron alrededor de 127,000 visitantes. En Alemania se espera que dicha exposición reciba alrededor de 80,000 visitantes y probablemente hay una última fase que sea en Alicante, España, para mayo del año entrante. ¿Cuál es el objeto fundamental de esto? Primero, promover nuestra cultura, pero lo que estamos llevando básicamente es cultura, civilización, legado y sobre todo orgullo. Orgullo de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que tenemos en patrimonio prehispánico. Bueno, yo creo que esta última parte que usted menciona es muy importante porque Guatemala tiene una herencia cultural tan grande, tan importante y sin embargo incluso en Guatemala es muy desconocida y ese orgullo hay que despertarlo más. Yo creo que ese es un muy buen señalamiento lo que usted hace porque los guatemaltecos tenemos que tratar de regresar a ese esplendor que en un momento determinado en la historia tuvo esta región y que yo creo que debería seguirla teniendo. Muchas personas son un poco escépticas porque dicen, ¿será que estas exposiciones sirven para algo, señor ministro? ¿O será que solamente son gasto y viaje? Yo creo que sirven, pero usted nos cuenta ahora de la cantidad de gente que va a verle en Holanda y obviamente esta gente en su momento se le despertará el interés de venir a visitarnos. Por supuesto, y no es gasto y viaje porque afortunadamente en este caso todos los costos corren por los museos que están recibiendo las piezas, quiere decir el montaje, el flete, el seguro, en fin, es una actividad que desarrollan estos diferentes museos
que cada año llevan una civilización importante para su museo y para sus visitantes. Es decir, los costos son enormes, pero nuevamente los presupuestos de los museos son muy buenos. Yo le diría, me da pena decirlo, pero el presupuesto de un museo es unos 10, 20 veces más que el presupuesto del propio ministerio, pero esa es la realidad. Es un costo para ellos y es una gran ventaja para nosotros porque fuera del orgullo nos permite reafirmar hacia adentro esa enorme necesidad que tenemos de identidad nacional. Usted lo menciona muy bien, uno de los grandes adversarios de este tipo de esfuerzos no es la ignorancia, sino tal vez la indiferencia del guatemalteco en general, que no valora o no conoce o conoce a medios el profundo y el gran valor del patrimonio prehispánico, es decir, sobre todo el que está ubicado en esta región de Mesoamérica, donde realmente existe la mayor cantidad de ruinas y de patrimonio prehispánico, y los monumentos más importantes a nivel mundial, léase Tikal, y ahora el monumento que tiene mayor volumen más allá de las pirámides de Egipcio, que es el Mirador. Realmente se siente uno muy orgulloso de poder representar al país, y como lo dije yo en la inauguración, pues nuestros mejores embajadores son esas piezas que nos acompañaban en esa ocasión. Bueno, y me recuerdo que en Alemania, en ciertos lugares como Dresden, hay correcto, muchas piezas de Guatemala de un profundo valor histórico, que tal vez va a ser muy difícil recuperar, pero pues por lo menos están ahí siendo apreciadas y están siendo valorizadas, ¿no? No, de hecho, Alemania ha hecho enormes esfuerzos. Hasta hace poco, el 6 de agosto, la ministra de Cultura aprobó un nuevo decreto donde la propiedad de la pieza que pueda existir en Alemania ya no va a correr a cargo del Estado guatemalteco, sino la carga de la prueba va a corresponder a quien la posee. Esto es muy, muy interesante porque el gran problema que ha tenido el Estado guatemalteco en la recuperación de las piezas arqueológicas que han salido en esa batalla que le ganaron los huecheros a los arqueólogos, por decirlo de alguna manera, ha sido que debido al andamiaje legal le ha sido imposible recuperarlas, porque lo primero que tiene que probar el Estado guatemalteco es que había un catálogo, que estaban registradas, y obviamente no va a existir un catálogo de piezas robadas. Ahora en Alemania específicamente, la nueva ministra de Cultura sacó este decreto en agosto, el 6 de agosto, donde la carga de la prueba de la propiedad le corresponde al que la tiene. Si no puede probar que la compró por un medio legítimo, pues es más fácil recuperarla. El tema es un tema de recursos, esto se maneja a través de Cancillería y realmente las embajadas no tienen los recursos suficientes para tener un abogado de planta que se pueda dedicar a eso. Santa Lucía, todo el sabor de nuestra tradición en tu mesa. Realmente las embajadas no tienen los recursos suficientes para tener un abogado de planta que se pueda dedicar a eso. Claro. Ahora que usted hablaba un poco del presupuesto que tienen estos museos y que pues es mucho mayor que el mismo presupuesto del ministerio. Dentro de los retos que vamos a platicar con usted, pero uno de ellos que pues cae como anillo al dedo en este momento, es el hecho de que ya viene la discusión del presupuesto del año 2017. Y yo entiendo que hay una gestión de parte del ministerio para lograr un aumento en el presupuesto para el área de cultura. Correcto, particularmente, sí. ¿No nos cuenta un poquito? Claro que sí. Y ver cómo los ciudadanos apoyamos ahí. Bueno, sí, muchas gracias. En efecto, como todos sabemos, el Ministerio de Cultura es la cenicienta en términos presupuestarios, tal vez con excepción del Ministerio de Energía y Minas. Lo que pasa es que es un ministerio muy complejo, de hecho son 3 ministerios en uno, disímiles totalmente. Por un lado tenemos las artes,
por el otro lado tenemos patrimonio cultural y natural, y de ahí tenemos el Viceministerio de Deportes. Cuando la gente habla de nuestro presupuesto, habla de la totalidad de los 3 viceministerios, pero en la práctica, cultura y patrimonio tienen alrededor de 220, 225 millones de quetzales, y deportes tiene el 50%, el equivalente, o sea, otros 225 millones. Pero la fuente de financiamiento es diferente. Deportes se financia por lo que se conoce la fuente 21, que es el mandato de orden constitucional de darle al deporte un 3%, que se divide entre el ministerio, ese viceministerio de deportes, con el Ministerio de Educación, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco. Entre esos se dividen ese 3%, y el resto, la otra mitad, pues le queda a cultura y deportes. Cuando nosotros participamos en el gabinete abierto que organizó el Ministerio de Finanzas, pues recibimos mucho apoyo de los ciudadanos y sobre todo de los artistas, y logramos un techo presupuestario que representa un incremento de alrededor de 100 y piquito millones de quetzales, que no es nada, pero para nosotros es bastante. Estamos esperando que el Congreso lo apruebe, porque hemos hablado con todos los diputados y la verdad es que la cultura, esto es una bandera nacional, no es una bandera partidaria, y estamos en la mayor disposición de asistir al Congreso y explicar este incremento que va a ser para cultura, no va a ser para deportes, porque repito, deportes para incrementar su presupuesto no tiene que hacer absolutamente nada. Aumenta el presupuesto, automáticamente ellos reciben un poco más. De hecho, con el incremento que se planteó, ellos van a recibir solo 8 millones de quetzales de incremento. O sea, sí necesitamos y queremos ese dinero, y básicamente va a estar orientado, en el caso de las artes, al Centro Miguel Ángel Asturias, alrededor de 12 millones de quetzales para terminar el Teatro Efraín Recinos, y una cantidad muy similar para terminar el Instituto de la Marimba. Vamos a invertir en la Galería Cero, que es una idea mía que tengo de hacer una verdadera exposición de la pinacoteca que tenemos, una galería en el kilómetro 0, que es el Palacio Nacional, ya que la pinacoteca que tenemos es una de las más ricas que tiene el país, preciosa. Vamos a impulsar el cine también, estamos en un buen momento para eso. Queremos patrocinar un par de películas, un musical, una ópera también que sea guatemalteca, imprimir más libros, y vamos a crear algo que es importantísimo para mí, que es el Fondo del Artista. Yo recibo diariamente solicitudes de gente talentosa que ha ganado una beca o tiene una oportunidad en el extranjero y que no tiene para el pasaje, no tiene para quedarse un día en el país o dos, y la rigidez presupuestaria del ministerio no permite ayudarlos. Vamos a tener alrededor de 3 a 4 millones de quetzales para eso. Para mí es importante porque esa pequeña ayuda puede en algún momento magnificarse. Jairo Bustamante, el excelente director de Ixcanul, no me decía a mí, lo decía en el foro del presupuesto abierto, que él comenzó con una donación que le hizo el ministerio en esa época de $1,000. O sea, esos $1,000 fueron muy bien invertidos. Multiplicadores. Y de ahí tenemos en la parte de patrimonio, vamos a remozar todos los parques arqueológicos, por lo menos los más importantes. El Viceministerio de Patrimonio este año 2016 fue totalmente desfinanciado, por alguna razón llegó desfinanciado. El año entrante no queremos que eso suceda, sobre todo en un viceministerio que realmente está a cargo de lo más rico que tenemos en términos de cultura y de patrimonio prehispánico. Muchas gracias, ministro. Bueno, pues en esta época que está cambiando tanto y en el cual pues estos señores diputados del Congreso están comprendiendo cada vez más que son nuestros servidores y no son ellos quienes llegan a servirse, yo le hago un llamado a usted que está viendo este programa para que contacte a su diputado, para que le haga saber que usted está interesado en que se apoye a la cultura de Guatemala. Yo creo que estas épocas de cambio
tienen que hacerse efectivas. Apoyemos esta petición del señor ministro y vamos a ver esos resultados que realmente serán maravillosos para Guatemala. Ministro, uno de los problemas que hemos visto que ha enfrentado usted en esta lucha es la corrupción, la cual tiene muchas formas, desde el hecho de simplemente tomar un recurso directamente hasta el mismo hecho de la incapacidad y de la forma de hacer las cosas mal. ¿Cuál ha sido su experiencia y cuáles han sido las acciones tomadas ante los casos de corrupción que usted ha venido denunciando? La primera reacción es de asombro, porque uno no piensa que un Ministerio de Cultura y Deportes, pues la corrupción sea una constante, pero en la medida nos tomamos los primeros 6 meses para hacer las investigaciones internas necesarias, y lo que estamos es asombrados del grado de corrupción y de malas prácticas que imperan a nivel general en los 3 viceministerios, no solo en el de Deportes. Contamos con una serie de funcionarios acostumbrados a malas prácticas de administraciones anteriores que todavía piensan que pueden seguir haciendo las cosas de la misma manera que se hacían en años pasados. Me voy a referir rápidamente a los casos. En deporte hemos despedido bastante gente cuando la ley no lo permite. Tenemos ya solicitud a juez competente de trabajo para poder despedir a 4 personas que tienen una acusación penal. Pero aún así, en la sección de compras, la gente se rehúsa a seguir los lineamientos. Boicotean de alguna manera los eventos que se suben a Guatecompras, los vician, no quieren hacer las cosas, ponen 1000 trabas, lo cual dificulta de mucha manera la capacidad de ejecución. Esto lo que nos permite percibir es que ya hay una estructura permanente de muchos años donde los de compras y ciertos proveedores han venido funcionando, sobre todo en el tema de uniformes y de pelotas, trofeos, que ha sido básicamente el quedar bien de este ministerio. Sin embargo, en patrimonio pues ya vimos que hasta el momento hay saqueados de los sitios arqueológicos, de los boletos, alrededor de 900,000 quetzales en 4 de los 8 sitios arqueológicos que visitamos. Creemos que esa cantidad es mucho mayor y pensamos que era un esfuerzo individual, pero es una estructura la que está trabajando ahí, y es por eso que presentamos las denuncias correspondientes. Y los artistas tampoco se escapan de una u otra manera. Hay ya focos de corrupción. Por ejemplo, ahorita yo acabo de vetar la compra de un arpa, $500,000. Me llamó la atención y pues, es imposible que un arpa, pues no sé dónde, que debe ser muy fina. Total que ya hicimos averiguaciones y lo que más que cuesta un arpa son $23,000. Por ejemplo, ahorita yo acabo de vetar la compra de un arpa, $500,000. Me llamó la atención y pues, es imposible que un arpa, pues no sé dónde, que debe ser muy fina. Total que ya hicimos averiguaciones y lo que más que cuesta un arpa son $23,000, de la mejor calidad a nivel mundial. Lo que le quiero decir es que uno tiene que estar atento, y a este tipo de actitudes la hemos combatido, pero no solo la corrupción es el problema, es la ineficiencia. Desafortunadamente, por muchas razones, el funcionario público de hoy no es el funcionario público de antaño. Esa vocación de servicio no existe, aunque déjeme decirle que en las artes sí hay mucha pasión y mucha vocación porque los salarios son mínimos, pero ya no existe ese funcionario que le apasionaba su trabajo. No, simplemente están ahí por ganar un sueldo, pero su grado de competencia es mínimo. Su educación también en muchos casos, no en todos, es escasa. Los manuales no los lee. Es decir, no es el funcionario que nosotros quisiéramos para ese ministerio. Indudablemente, ministro,
Usted mencionó una palabra por ahí, todavía hay quienes piensan que están viviendo en el mismo sistema. Yo creo que el reto de los guatemaltecos en este momento es verdaderamente, ya se dio la sacudida inicial, ahora tenemos que terminar de hacer un sistema que sea anticorrupción, que de nuevo dignifique a ese funcionario público. Yo estoy seguro que hay muchos buenos funcionarios, pero hay muchos que perdieron la mística y llegan ahí o a pasar el agua, y unos a pasar el agua y viendo qué recogen en el camino. Pero yo creo que vamos por un buen rumbo. Yo creo que cuando existen funcionarios o ministros como usted que están enfrentando esa lucha de frente, pues ya saben los de abajo que ese es el camino a seguir. Porque el problema ha sido que a veces la corrupción ha venido desde arriba para abajo. Y dice, bueno, si él sí, ¿por qué yo no? Pero yo creo que vamos bien. Y yo creo que ese ciudadano guatemalteco que hoy nos mira, al que le pedimos que nos apoye con los señores diputados, también debe tener clara conciencia de que esto hay que erradicarlo para siempre. Porque es una lástima que los fondos que se recaudan, por ejemplo, en los monumentos nacionales, se los roben. Vimos un caso que no está relacionado con el ministerio, pero fue lo que pasó en Semuc Champey, que ahí fue un conflicto social, pero los pobladores terminaron quedándose con el dinero. Pues si le llegó a todos, a lo mejor qué bueno, pero a lo mejor unos se quedaron con esto. Y yo creo que no debe ser así. Es un sistema que permita evitar esa corrupción, ser eficientes y ser buenos servidores públicos. Usted mencionaba la cultura en Alemania, cuando se visitan algunos museos de allá, pues es tan interesante ver a la gente que está ahí recibiendo al visitante, apoyándolo, orgullosa de lo que hace. Pero por ese camino vamos y yo creo que qué bueno que ese sea el norte que usted está buscando, ministro. Sí, yo quiero, antes de finalizar el año, realmente estos 8 o 9 meses me ha permitido a mí y a mi equipo de viceministros, pero sobre todo a mi equipo de auditores, ir recabando las pruebas que existen en cuanto a corrupción se refiere en el ministerio. La idea es dejar el año entrante un ministerio saneado, es decir, con buenos funcionarios, con funcionarios decentes y sobre todo también con funcionarios eficientes que sientan gusto por lo que están haciendo. En particular, ya lo mencioné, el Viceministerio de las Artes, donde los artistas realmente se ve que están ahí por dedicación, por emoción, porque aman lo que hacen y porque les gusta su trabajo. Pero el objetivo fundamental, además de hacerlo eficiente, mejorar la calidad del gasto, es que este Ministerio de Cultura pues sea un espejo con funcionarios de primera calidad dedicados a su trabajo. Un ministerio saneado, sin corrupción y eficiente, es el propósito de mi gestión. Claro que dentro de la reforma del Estado también habrá que considerar, señor ministro, cómo ir aclarando muchas trabas burocráticas que actualmente el sistema produce. Y yo sé que, por ejemplo, hay fondos que pudieran utilizarse en mejor forma en un lado, pero que la burocracia impide y tal vez se van al fondo común de vuelta y dejan de usar en algo cultural, por ejemplo. No, es un sistema perverso, ideado entre abogados, economistas y financieros, pienso yo, que en aras de buscar la transparencia lo que han impedido es la capacidad de ejecución. Esa es la verdad. Es un laberinto. Tiene usted que realmente saber cómo manejar los recursos, cómo ejecutarlos, y los que saben hacerlo no quieren hacerlos porque tienen mejores salarios fuera del sector público. En efecto, esperamos el año entrante tener una mejor capacidad de ejecución, sobre todo en el viceministerio que nos baja la ejecución, que es en el deporte. Este año su ejecución va por el 22-25%, primero por el miedo, porque realmente, en efecto, muchos de los funcionarios han visto que en esta administración pues no vamos a permitir las malas prácticas. Todos se han dedicado a boicotear los nuevos eventos con cualquier cosita, que hay que ir a jurídico, que hay que ir a inventario, que esto se puede, que no se puede, que esto sí. En fin, nos ha dificultado mucho, pero sí creemos que el año entrante, con la nueva gente que tenemos y estamos por contratar, vamos a tener no solo un ministerio más sano, más honesto, sino también más capaz. Que sea orgullo. Yo pienso, el Viania, por ejemplo,
la gente, el comentario es, bueno, que usted debe sentirse muy orgulloso de ser guatemalteco, de lo que representa su cultura, de lo que nos trae, qué belleza. Pero se referían al orgullo de ser guatemalteco, y claro, ese orgullo tenemos que recuperarlo, tenemos que recuperar nuestra identidad nacional, ese legado que tenemos que es valiosísimo, y apreciarlo. No cuesta mucho decirlo, pero hacerlo en la práctica es muy difícil, porque de hecho estamos trabajando a contrapelo de las grandes tendencias culturales actuales del siglo XXI, donde realmente la cultura, como lo he dicho en más de una ocasión, se ha banalizado, la cultura se ha trivializado, y esa democratización de la cultura pues ha tenido nuevas expresiones culturales que no necesariamente apoyan o abonan la preservación de patrimonios como el que tenemos. A pesar de que es tan apreciado, pues eventualmente, ministro, tal vez habría que aprovechar hasta esas mismas nuevas tecnologías para, como se dice ahora, viralizar de nuevo ese orgullo y ese respeto hacia nuestra cultura. A veces llama la atención de que uno habla con gentes en el extranjero que aprecian hasta más que nosotros lo que tenemos acá. Es correcto. Bueno, la tecnología nos puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, este juego de Pokémon, que yo digo que por primera vez hay gente que va a los sitios históricos porque por ahí tienen la posibilidad de capturar a un Pokémon, pero si a esa captura en un sitio le agregáramos un poco de historia, pues creo que sería genial para el que anda jugando estos juegos aprender un poco de nuestra historia. Ahí en el Palacio Nacional, la gente que conoce dice que en la Rosa de la Paz ha capturado este tipo de juguete, o sea, sí se puede. Claro, pues yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No podemos quedarnos atrás con los tiempos, sino que aprovechar esa tecnología como usted lo menciona. Hay que ese Pokémon todo el mundo lo está siguiendo y ahí pues está sucediendo. Ministro, casi tenemos que irnos. ¿Qué mensaje le gustaría a usted dejar a nuestra audiencia esta noche? Yo quisiera en primer lugar agradecerle a los guatemaltecos y en especial a los artistas el apoyo que nos han dado para poder reestructurar el ministerio y para poder tener el techo presupuestario que vamos a discutir en el Congreso. Y quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que queremos ese apoyo, que queremos que se manifiesten para que podamos seguir en este trabajo de mejorar el ministerio, no solo en términos de eficiencia, sino también de honestidad. Muchas gracias, ministro. Los guatemaltecos queremos creer en lo que tenemos. Nosotros sabemos que tenemos un país maravilloso y sabemos que tenemos una historia que muy pocas civilizaciones pueden tener. Entonces yo creo, con ciudadanos, que de veras sentámonos orgullosos de ser guatemaltecos, respetemos nuestras tradiciones, nuestros monumentos, visitemos y seamos parte de esa cultura. Eso, naturalmente, integrándolo dentro de un mundo moderno que va para adelante, en el cual tenemos que hacer el mejor uso posible de la tecnología, de los recursos, pero nadie pasa adelante si no está muy fundamentado en su historia. Es correcto. Señor ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y por compartir pues, los retos que ha tenido, y aquí estamos apoyándolo, estoy seguro, en las buenas cosas que pueda hacer. Muchas gracias, doctor, muy amable, y gracias a Acción Positiva por permitirme estar aquí nuevamente. Muy amable. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. No, un placer.